Bienvenidos chicos a esta nueva clase de historia. Hoy vamos a comenzar a estudiar el gobierno de Héctor Cámpora. ¿Sí? Si bien fue un gobierno breve, hubieron hechos o cuestiones interesantes que debemos conocer y tener en cuenta como importantes para el desarrollo de la historia argentina. Bien, como antecedentes podemos tener en cuenta el gobierno anterior, ¿sí?, al gobierno de Cámpora, que fue el gobierno de la Revolución Argentina, cuyos presidentes fueron Onganía, Levingston y Lanusse, que provenían de las Fuerzas Armadas. Si ustedes recuerdan, ese periodo de la Revolución Argentina terminó convirtiéndose en un periodo de caos, tanto a nivel social, político y económico. Bien, en ese contexto, el último presidente de ese periodo, que fue Lanusse, decidió finalmente llamar a elecciones, las cuales se van a dar en marzo del año 1973. Si ustedes recuerdan, el peronismo en ese momento no estaba proscripto, pero sí había una cláusula en la que se prohibía la participación de Juan Domingo Perón como candidato eh, para presentarse a elecciones. Es por eso que en ese marco Perón va a designar a un delegado personal que él tenía, que es justamente la figura de Cámpora, ¿sí? Entonces Cámpora se va a presentar a las elecciones del 73, ¿sí?, con el Frejuli, que es el Frente Justicialista de Liberación, ¿sí?, y que, bueno, finalmente va a terminar triunfando en las elecciones del 73. El Frejuli era apoyado por varios sectores o distintos partidos políticos. Lógicamente, en primera medida, los peronistas, algunos desarrollistas, ¿sí? Recuerden que los desarrollistas son los que quieren impulsar el desarrollo de la industria pesada en nuestro país. Demócratas cristianos, socialistas también, radicales, y el Partido Conservador Popular. Todos estos sectores que de alguna manera habían sido perseguidos en el gobierno anterior de la Revolución Argentina. Bueno, tenemos una frase célebre, conocida en nuestra historia, que es la frase de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esta frase era como un poco premonitoria de la situación, ¿sí?, y del gobierno de Cámpora. Allí en la imagen tenemos a Cámpora, ¿sí? Fíjense que el Frejuli va a ganar las elecciones con un alto porcentaje de votos, y volviendo al tema de la frase, fíjense que esto va a notar justamente la realidad que se vivía en ese momento, que si bien Cámpora iba a estar a cargo de la presidencia, es decir, del poder ejecutivo, quien realmente iba a tener el poder por más de no estar ocupando ese lugar, iba a ser Juan Domingo Perón. Y además, este breve periodo de gobierno de Cámpora va a ser el que le va a abrir paso al tercer gobierno de Juan Domingo Perón, ¿sí? Es como un pasaje para que Perón vuelva a aparecer en la vida política de la Argentina. Bien, si hay algo que destacar en el gobierno de Cámpora, es que van a notarse claramente las diferencias entre dos tendencias dentro del mismo peronismo, ¿sí? Por un lado vamos a tener la tendencia revolucionaria, que es más de ideas de izquierda, ¿sí? Tiene que ver justamente con la juventud peronista. Habíamos visto en el periodo anterior que eran los jóvenes que mantenían afinidad con las ideas del peronismo y que se van a nuclear en esta juventud peronista, y por otro lado los montoneros, que habíamos dicho que era un grupo de guerrilleros de tendencia peronista. Pero fíjense que tienen más ideas de izquierda.
¿Mm? Y el objetivo de estos grupos era buscar un socialismo nacional o lograr en el país un socialismo nacional, ¿sí? Por eso es más de tendencia de izquierda. Y por el otro lado, el peronismo tradicional, ¿sí? Que viene del primer peronismo que había surgido justamente con el sindicalismo, ¿sí? A esta tendencia se la comienza a denominar la burocracia sindical y se le considera también el peronismo de derecha, o del tradicional, que es, ya dijimos, el de los primeros peronistas allá, del primer gobierno, y que eh, quienes conforman este grupo son gente más eh, mayor de edad, digamos, no tan grupos tan juveniles. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque luego en el tercer gobierno peronista vamos a encontrar también fuertes divisiones y tendencias. Bueno, con respecto a la economía de este breve gobierno, podemos decir que su ministro era Gelbart, allí está en la imagen también, el ministro de Economía, y que tenía como objetivo justamente desarrollar la industria nacional. Recuerden que ya en la Argentina el modelo económico no va a ser el modelo agroexportador, sino que desde 1930 hasta 1976 se busca desarrollar el modelo económico de sustitución de importaciones. ¿Qué era eso? Fabricar lo que antes se traía del exterior en la Argentina. Bien, fíjense que ya le queda poca vida a este modelo económico de sustitución de importaciones porque, como dije, termina en el 76, es decir, que le quedan 3 años. Bueno, también va a buscar la redistribución equitativa de la riqueza, ¿sí? Esto tiende a eliminar la pobreza y que los ricos sean más ricos. Bien, en este periodo se va a llevar a cabo el conocido pacto social. ¿Qué era este pacto social? Era una especie de negociación por parte del gobierno entre los empresarios y los sindicalistas, ¿sí? Que buscaba justamente dar una armonía económica y social en la época. También como medidas económicas o más bien objetivos económicos de ese periodo era, por ejemplo, que las pequeñas y medianas empresas se pudieran fortalecer, ¿sí? Y que pudieran satisfacer las necesidades de un mercado interno. El Estado va a intervenir y va a limitar a los mercados, por otro lado, y se va a proponer una nueva ley de inversiones de capitales extranjeros, ¿sí? Todo lo contrario a la política de, por ejemplo, Frondizi, ¿sí? Que buscaba la inversión de capitales extranjeros. Acá, en el gobierno de Cámpora, se busca frenar, ¿sí? La intervención extranjera y que el capital, ¿sí? Invertido en nuestro país fuera, lógicamente, de origen nacional y no de países extranjeros. Perdón por la repetición. Bien, eso con respecto a economía. Bueno, un hecho súper importante que va a mostrar las, la oposición entre las dos tendencias dentro del peronismo va a ser el hecho que se conoce como la masacre de Ezeiza. Allí tenemos dos imágenes representativas. ¿Por qué? Porque se había preparado en Ezeiza, ¿sí? Todo un acto, ¿sí? Y un recibimiento para la llegada de Juan Domingo Perón, que regresaba a nuestro país. Recuerden que estaba exiliado. Y eh, la organización del evento, ¿sí? La tenía lógicamente el grupo de derecha del peronismo, es decir, el sector más tradicional. Se le había pedido al organizador, a los organizadores del evento, que se tratase de evitar que las dos tendencias, ¿sí? Pudieran reunirse en algún momento de
acontecimiento político y social. Bueno, ¿qué sucede? En el momento los reportajes y las fuentes históricas revelan que comienza un tiroteo desde el palco, porque se había armado un escenario con un palco, y se dice que en el palco estaban los representantes del ala derecha del peronismo y que comenzaron a largar tiros sobre los participantes del ala izquierda del peronismo. ¿Sí? Si ustedes ven las banderas, por ejemplo, ¿sí? Que vemos allí, se alcanza a ver unas de Montoneros, por ejemplo. Bueno, obviamente se produjo un disturbio y finalmente lo que hubiera sido un evento político y social de alegría dentro del peronismo terminó siendo un hecho lamentable en donde hubieron muchos heridos y también muertos. Bueno, acá más o menos les hago una síntesis sobre lo que les acabo de contar. En ese evento realizado en Ezeiza habían asistido más de 2 millones de personas. Y allí tenemos entonces el número final de muertos, que eran aproximadamente 13. Esto varía según la fuente histórica que se consulte, ¿sí? Bien. Bueno, como les había anticipado, este había sido un breve gobierno, ¿sí? Que preparaba el terreno para el regreso de Perón y para que él pudiera nuevamente iniciar su actividad en la vida política de la Argentina. Los conflictos que hubieron entre las dos tendencias peronistas apresuraron a la renuncia de Cámpora, ¿sí? Tuvo que renunciar, y en ese momento va a asumir la presidencia de la Nación Raúl Lastiri, que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados. Y lógicamente, viéndose en esa posición, Lastiri va a terminar llamando a elecciones nuevamente y en esas elecciones va a resultar vencedor Juan Domingo Perón junto a su tercera esposa, María Estela Martínez, conocida como Isabelita, quien va a ocupar el cargo de vicepresidente de la Nación. Esta fórmula obtuvo también el 61% de los votos, ¿sí? Más de la mitad de los votos. Entonces, fíjense que el gobierno de Cámpora fue muy breve, ¿sí? Desde marzo hasta septiembre, ¿sí? Entonces, para dar una síntesis a este gobierno, fíjense, una salida democrática para el gobierno de las Fuerzas Armadas anterior y también es, de alguna manera, un paso para que vuelva Perón al país, ¿sí? Bueno, cualquier duda o consulta con respecto al tema en sí de la clase la vemos por el grupo de WhatsApp. Saludos y que estén muy bien.